y decíamos que vamos a referirnos como la frecuencia respiratoria normal, siempre a la de 12 a 20. 12 a 20 respiraciones por minuto. Antes de empezar a hablar de lo que está acá abajo, porque acá habla de un montón de desórdenes con la respiración. Ah, bueno, esta no, porque está la guía de Bogotá, de Colombia, y está la guía de española, y esta habla de un montón de desórdenes que en su momento hablaremos, pero antes de continuar, yo sí quería hacerles una recomendación cuando vayan a tomarle la frecuencia respiratoria a un paciente. Si yo le digo a usted, por favor no piense en elefantes, ¿usted en qué piensa? En elefantes, ¿cierto? Si yo le digo a usted, no piense en algo, pues como que más rápido piensa en eso, ¿cierto? Si yo le digo a usted, no piense en la muerte, ¿en qué piensa o en qué pasa por tu mente en ese momento? Pues vas a pensar en la muerte, ¿cierto? Entonces aquí pasa algo similar. Si yo le digo a usted, por favor respire normal, ¿usted en qué va a pensar? En respirar, ¿cierto? Entonces eso es algo que no se puede hacer. Si tú quieres valorar la frecuencia respiratoria correcta, no le digas al paciente que le vas a valorar la frecuencia respiratoria, por Dios, ¿cierto? Entonces, como consejo que les digo es eso. No le digan al paciente, por favor respire normal, señor, que voy a auscultarlo. O por favor, señor, respire, que le voy a medir la frecuencia cardíaca. Del momento en que tú le dices que le vas a valorar eso, pues en eso va a pensar él, ¿ya? Y automáticamente su respiración ya va a ser una respiración controlada. ¿Sí me entienden a dónde quiero llegar? O sea, cuando en este momento, mientras yo estoy hablando, yo no puedo controlar mi respiración porque es que tengo que hablar. Lo mismo pasa cuando estoy comiendo. Muchas veces cuando estoy comiendo, pues no me detengo a pensar en cómo estoy respirando, ¿sí? Solo en comer, ¿ya? Pero si yo me pongo a pensar en cómo estoy respirando, pues inmediatamente, así sea de forma involuntaria, voy a empezar a controlar mi respiración. Entonces, si tú le dices al paciente que le vas a valorar la respiración, inmediatamente él va a pensar en eso y va a empezar a controlar su respiración. Entonces, cuando le tomes el valor de la frecuencia respiratoria, va a salir alterado, porque el paciente la estuvo controlando mientras tú te la estabas midiendo, ¿ya? Entonces, no hagan eso. Entonces, ¿cómo puedo yo valorar la frecuencia respiratoria sin que el paciente se dé cuenta que le estoy valorando la frecuencia respiratoria? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, el consejo que yo les doy es que cuando ustedes estén valorando el pulso, es decir, la frecuencia cardíaca, hagan lo de los 30 segundos, ¿cierto? Recuerden que es un minuto o 30 por 2 o 15 por 4. Valoren ustedes el pulso, puede ser 30 por 2, ya hacen el 30 por 2, cuentan en 30 segundos el pulso, multiplican por 2, sacan el valor de la frecuencia cardíaca e inmediatamente van a observar el pecho del paciente para ver cada cuánto se expande su tórax durante 30 segundos y lo multiplican por 2. O si quieren, lo valoran la frecuencia respiratoria normal el minuto entero, ¿sí? Pero no le digan en ningún momento que ustedes le están valorando la frecuencia respiratoria. Díganle que le van a medir el pulso. Simplemente, no le digan nada más, ¿ya? El paciente va a pensar que verdaderamente usted solo le está mirando el pulso. Porque en el momento que usted le diga, por favor,
permítame, yo le valoro su frecuencia respiratoria. El paciente va a pensar en eso, la va a controlar, el resultado va a estar controlado, por lo tanto es un resultado falso, erróneo, de lo que realmente está el paciente. Ese es el consejo que les quería dar. Aquí no lo menciona en ningún momento en la guía, pero es el consejo que yo les doy. No le avisen al paciente que le están valorando la frecuencia respiratoria. Por eso les decía, si yo les digo no piensen en la muerte, créanme que usted va a pensar en la muerte. Usted le dice no piensen en elefantes, vas a pensar en elefantes. Usted le dice al paciente, déjeme ver su frecuencia respiratoria, el paciente va a pensar en su frecuencia respiratoria, va a pensar en cómo está respirando. ¿Ya? Esa es la recomendación que yo les doy. Y que nos vamos a medir siempre en el 12-20. En esta otra guía nos dice que el estrés, el ejercicio pueden influir a la hora de tomar la frecuencia respiratoria, cuando hay aumento de la temperatura, cuando se asciende a grandes alturas. Ojo con eso. ¿Se han visto a los montañistas? Cuando ustedes ven esos tipos que escalan por allá el Himalaya o el Everest, bueno, el Everest está en el Himalaya. ¿Sí? Ustedes ven que ellos a veces tienen una bala de oxígeno en la espalda. A mayor altura, más difícil respirar. Entonces, claro, ascender a grandes alturas complica la respiración. Debido a la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente, bueno, eso es algo que me gustaría explicarlo en otra clase cuando hable de oxigenación. Igual tengo por ahí una presentación de eso. Listica. Medicamentos que disminuyen la frecuencia respiratoria y la edad. Y nos dice que en la mujer la respiración es más torácica, mientras que en los hombres es más toracoabdominal. Esto de que en la mujer la respiración es torácica y en el hombre toracoabdominal, quiere decir que cuando el hombre respira se mueve también el abdomen. En la mujer no tanto. Y si la mujer está embarazada, menos. ¿Ya? Entonces, solo vamos a observar el tórax cuando vamos a medir la frecuencia respiratoria. Dice que la respiración torácica puede ocurrir en el hombre si él tiene ascitis. ¿Se acuerdan de la ascitis? No, perdón, con ustedes no, con ustedes no hemos hablado de ascitis, entonces no se van a acordar. Pero ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Vamos a ver qué es ascitis. O irritación abdominal. Respiración toracoabdominal en la mujer puede aparecer en irritación pleural. Ahora sí vamos a ver las alteraciones de la respiración. Entonces aquí vamos a hablar especialmente de dos. Bradipnea y taquipnea. ¿Suena similar? Claro que suena similar. Si se recuerdan ahorita que hablábamos de frecuencia cardíaca, hablábamos de taquicardia y bradicardia. Aquí es taquipnea y bradipnea. ¿Sí ven que suena parecido? Entonces, en la taquipnea, miren lo que nos dice, frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto en el adulto, a más de 30 en escolares y a más de 50 en lactantes. Es una respiración superficial y rápida. Se observa en pacientes con dolor por fractura costal o pleuritis. Bradipnea, entonces lo contrario, si la taquipnea era un aumento normal por encima de 20, entonces la bradipnea va a ser una disminución de la respiración a menos de 12. Entonces, menos de 12 respiraciones por minuto, bradipnea. Menos de 20 en escolares y menos de 30 en lactantes. Se encuentra en pacientes con alteraciones neurológicas o electrolíticas. Más adelante hablaremos de los electrolitos. Infección respiratoria o pleuritis. Y vamos a ver otras alteraciones que pueden ocurrir con la respiración. Estas
de acá abajo, de aquí para abajo, ya no tienen tanto que ver con la frecuencia respiratoria, pero sí con el patrón respiratorio. Bueno, hipernea o hiperventilación. Respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 por minuto y es producida por ansiedad, ejercicios, alteraciones metabólicas y el sistema nervioso central. Y entonces ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo así? Si la taquipnea era exactamente lo mismo, mayor de 20, y la hipernea también dice mayor de 20. Estoy confundido, profe, ¿cierto? Eso a veces pasa y es normal. Eh, en la taquicardia sinusal y en la taquicardia paroxística, la diferencia sí era muy clara, ¿cierto? Decía que taquicardia sinusal era mayor de 100, pero hasta 160, ¿sí? Hasta 160 era el límite. Y paroxística era mayor de 160. Había una diferencia muy clara entre cuando era una y cuando era la otra, taquicardia sinusal y taquicardia paroxística. Aquí no hay una diferencia en cuanto a la frecuencia. Ambas dicen a más de 20, a más de 20. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la profundidad de la respiración. Miren que acá dice que es una respiración superficial y rápida. Bueno, lo de rápido me consta porque lo estoy viendo, ¿cierto? Estoy viendo que es más de 20, entonces me consta que es rápida, ¿cierto? Pero me dice que es superficial. Y acá me dice que es profunda. Ahí está la diferencia entre una taquipnea y una hiperventilación o hipernea, ¿ya? Sino que la palabra hiperventilación se usa más que todo para describir cuando el dióxido de carbono está disminuido en la sangre. Y entonces, no sé, si hay algún listillo de pronto diga, pero si el dióxido de carbono es el que se bota en la respiración, es el producto de desecho de la respiración, ¿por qué va a ser malo botarlo? ¿Es malo botar demasiado rápido el dióxido de carbono? Sí, si es muy rápido la forma en que se elimina el dióxido de carbono, también es malo. ¿Ya? A pesar de que el dióxido de carbono normalmente es un producto de desecho. Cada vez que nosotros eh, entramos en la fase de expiración y botamos aire hacia afuera, ese aire está muy cargado de dióxido de carbono y es un producto de desecho. ¿Y es malo botarlo muy rápido? Sí, también es malo. Y cuando eso ocurre decimos que el paciente está hiperventilado. Entonces, la confusión puede ser porque muchas veces usamos la palabra hiperventilado para referirnos al dióxido de carbono, ¿ya? Pero por eso dice profunda, porque tras de que es rápida, es profunda. Y claro, si la respiración es muy profunda y rápida, el dióxido de carbono se me va y se me va rapidísimo, ¿sí? ¿Han visto de pronto en las películas que a veces la persona entra como en ansiedad y le dicen póngase esta bolsita y respire? Y la persona empieza como a respirar en una bolsita. ¿Se han visto eso en las películas? Sí, Ese es un paciente hiperventilado. ¿Para qué es la bolsa? Para que en la bolsa se almacene el dióxido de carbono que está botando muy rápido. Ese es un paciente hiperventilado. Es una respiración muy rápida y profunda. Se me hiperventila, el dióxido de carbono se le va y el paciente siente que se le va la vida. Dice, se me va el alma. Claro, lo está sintiendo. ¿Ya? Entonces, no, no se te está yendo el alma, se te está yendo un producto de desecho muy rápido. Pero a pesar de que es un producto de desecho, el dióxido de carbono, él cumple una función con el pH de la sangre. ¿Ya? Incluso el dióxido de carbono tiene una función de equilibrio con el pH. Muy malo si se acumula, sí, pero también muy malo si se va muy rápido. Tiene que haber un equilibrio. Peco por mucho y peco por poco, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre la taquipnea y la hipernea. El taquipneico respira rápido, pero superficial, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo que la respiración del paciente es profunda o es superficial? Ahí tengo que observar. Son mis ojos.
no hay aparatos, no hay una maquinita que me diga esto es taquipnea, esto es hiperventilación. No, no hay aparaticos para decirte cuál es cuál. Ahí tienes que usar tus propios ojos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando es profunda? Cuando vemos tirajes. ¿Sí? Ahora rato lo dije, les dije que les iba a explicar que era un tiraje, les toca hablar de tirajes. ¿Qué es un tiraje? ¿Se acuerdan cuando les estaba mostrando la imagen de los músculos intercostales? Que yo les decía que los músculos intercostales tiraban hacia arriba y hacia los costados o hacia atrás. Por acá está la imagen. ¿Sí ven? Estos son los músculos intercostales. Cuando la respiración es superficial, no se va a observar ningún tiraje. Cuando la respiración es profunda, se observan tirajes. ¿Cómo se observa un tiraje? Un tiraje se observa como si alguien estuviera jalando de tu pecho y tu piel todo hacia atrás y hacia arriba. De forma que cada vez que respires, ¿sí? Cada vez que hagas inspiración, se observan todas tus costillas. Eso es un tiraje. Paciente que respira y cada vez que tú ves que toma aire, le ves todas las costillas. ¿Por qué se le ven todas las costillas? No, no es que, profe, es que está desnutrido. No, el paciente no estaba así desnutrido, ¿cierto? No es desnutrición. Esas costillas se están viendo porque los músculos se están tirando fuertemente, los músculos intercostales. Están tirando fuertemente y al tirar tan fuerte se ven todas las costillas, ¿ya? Eso es un tiraje. Entonces, ¿por qué no es desnutrición? Porque si el pasivo era desnutrición, no se verían las costillas todo el tiempo, no solo cuando toma aire, ¿ya? En un tiraje se observa solo cuando el paciente toma aire. ¿Listo? Entonces, eso es un tiraje. Se observan todas las costillas cuando el paciente toma aire, inspiración. Entonces, el músculo hace un sobreesfuerzo para que el aire pueda entrar a los pulmones, ¿sí? Incluso hasta el esternocleidomastoideo, nos decía el texto, que es el músculo que está acá arriba, el cuello. Hasta este músculo está haciendo un esfuerzo de más para que tú puedas respirar bien, ¿ya? Entonces, ese paciente está hiperventilado, se observa el tiraje. Esa es la diferencia, ¿listo? Apnea. Entonces, miren, noten que las palabras se han terminado todas en nea, ¿sí? P-E-P-N-E-A, ¿sí? Entonces, se refiere a respiración, ¿ya? Taquinea, bradinea, apnea, disnea, ¿sí? Entonces, todas han terminado en esa misma palabra. La palabra a generalmente significa sin. No recuerdo si es por el lenguaje griego o romano, pero el a es de sin, ¿ya? Entonces, ¿qué es una apnea? Sin respiración. Paciente que no respira. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, la palabra átomo, que decían que el átomo no se podía dividir, pero pues hoy en día se sabe que el átomo se divide en protón, neutrón, electrón. Y el tomo, pues división, tomo 1, tomo 2, entonces le pusieron átomo, sin división. Hoy en día se sabe que eso es falso, que el átomo sí se divide. Entonces, apnea, sin respiración. ¿Cómo está la línea de respiración? Plana, que da miedo. El paciente no respira. ¿Qué le puede pasar a este paciente? Se muere. Se puede morir, ¿cierto? Entonces puede ser que el paciente le haya dado un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Que tanto el corazón como los pulmones se pararon. Línea plana. Pero también puede ocurrir
sobre todo en personas que se han desmayado, han caído inconscientes, hay veces que el corazón sigue latiendo, pero los pulmones están quietos. Entonces, no necesariamente la apnea es un símbolo o es una señal de paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Hay veces que el corazón todavía está latiendo y nos damos cuenta porque le miramos el pulso y ahí está el pulso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven a una persona inconsciente, lo primero que tienen que hacer, obviamente, es llamarlo para ver si está consciente o inconsciente. Si está inconsciente, pues hay que mirarle la frecuencia respiratoria, hay que mirarle el pulso, ¿sí? Pero si está consciente, no le hagan nada, porque pues, si está consciente es porque está respirando y a lo mejor tiene pulso, ¿sí? Si está consciente, pues esperen a que se recupere del desmayo, se ponga de pie, ¿cierto? Le preguntan qué pasó. Ya. Pero si está inconsciente, pues no va a haber respuesta. Hay que mirarle primero el pulso. Puede que tenga pulso, puede que no tenga pulso en un paciente inconsciente que ha caído desmayado al suelo. Si el paciente está sin pulso, de ahí toca hacer lo que se llama el masaje cardíaco, ¿cierto? Y empezar a hacer el RCP, ¿sí? Reanimación cardiopulmonar. Pero, vuelvo y les digo, no todos los pacientes que tienen apnea es paro cardiorrespiratorio. Porque, vuelvo y les digo, hay pacientes que caen desmayados porque dejaron de respirar, pero el corazón sigue latiendo. Si el corazón sigue latiendo y el paciente no respira, ustedes tienen que tratar de averiguar por qué no está respirando. ¿Cómo hago eso? Despejándole la vía aérea. Y eso lo van a ver cuando ustedes vean reanimación cardiopulmonar, cómo se despeja la vía aérea. Despejar la vía aérea para observar que no hay un objeto incrustado ahí. Si de pronto el paciente se atragantó, como dicen por ahí, comió algo o se introdujo algo en la boca y se le atravesó y por eso es que no está respirando. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene apnea, hay que tratar de que vuelva a respirar. ¿Por qué? Porque pasados unos minutos, si el paciente sigue con esta línea en apnea, entonces ahí es posible que el corazón entonces también pare. ¿Sí? La diferencia está en los minutos. A más minutos, hay más probabilidad de que el corazón también se detenga. ¿Listo? Entonces, la mejor forma para prevenir que el corazón se detenga es volviendo a recuperar el patrón respiratorio. ¿Listo? Si el corazón y el pulmón están parados, pues ni modo, toca hacer RCP sí o sí, ¿ya? Toca hacer reanimación. Pero si es solo la parte respiratoria y el paciente tiene pulso, hay que tratar de que el paciente vuelva a respirar para que el corazón no se pare. Más o menos a los 10 minutos del paciente dejar de recibir oxígeno al cerebro, empieza a haber daño cerebral, incluso la muerte. A los 10 minutos creo que ya empiezan a morir las neuronas. Y estamos hablando de que son células que no se van a reponer. Entonces, hay que procurar de que el oxígeno siga llegando al cerebro, ¿ya? Si el paciente todavía tiene pulso, todavía le va a llegar algo de oxígeno al cerebro, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, tienes unos minutos de más. Pero si el corazón se para, tienes 10 minutos para que esa persona vuelva en sí, ¿sí? Y por eso es que las guías hoy en día dicen que paciente con paro cardiorrespiratorio tienes que hacerle masaje cardíaco e ignorar completamente la vía respiratoria si estás solo. Si estás acompañado, entonces uno se encarga de la parte respiratoria y el otro se encarga de la parte cardíaca. Pero si tú estás solo, digamos que usted está en su casa con su mamá y no hay nadie más, y a su mamá le dio un ataque al corazón, dejó cero respiración, cero pulso, ¿sí? La línea respiratoria está plana, la línea cardíaca también está plana, no hay nada. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es primero llamar a la línea 123 para que le atiendan la llamada de urgencias y llega la ambulancia, ¿ya? Pero ustedes no pueden ponerse a esperar la ambulancia. ¿Cuánto puede tardar una ambulancia? Una ambulancia puede tardar divinamente 20 minutos en llegar a tu casa, ¿sí?
Puede tardar 20 minutos, supongamos, poniendo un ejemplo, que la ambulancia tardó 20 minutos en llegar a tu casa. Y yo les estoy diciendo, a los 10 minutos ya hay muerte cerebral. ¿Qué pasó? El paciente se murió. Se quedó esperando la ambulancia. Entonces, no nos vamos a poner a esperar la ambulancia, ¿sí? ¿Para qué es el masaje cardíaco? Pues el masaje cardíaco nos da ese tiempo extra. Recuerden que son 10 minutos más o menos que puedes dejar al paciente sin oxígeno en el cerebro. Y la ambulancia tarda 20. ¿De dónde sacas esos otros 10 minutos? Pues la mejor forma es hacer masaje cardíaco, porque en la sangre queda algo de oxígeno, así el paciente no esté respirando. Ahí queda un residuo de oxígeno, ¿ya? Cuando tú le haces el masaje cardíaco, estás logrando que esa pequeña cantidad de oxígeno todavía llegue al cerebro. ¿Listo? Entonces, realmente con el masaje cardíaco lo que estamos ganando es tiempo. Estamos ganando tiempo mientras llega la ayuda especializada. ¿Listo? Entonces, no simplemente es llamar a la ambulancia y esperarla, ¿no? Porque entonces ahí se nos van los 10 minutos y el paciente... Bueno, volvamos acá. Ya vimos que apnea es ausencia total. Bueno, acá también les voy a contar algo chistoso. Una vez un estudiante, no sé qué universidad sería, pero el caso es que me lo contaban entre los profesores. Y decía que un estudiante había dicho a un profesor que había hablado con el paciente y el paciente le había dicho que tenía apnea. No, pues qué carcajada. ¿Cómo que un paciente te habló y te dijo que tenía apnea? Un paciente con apnea, créanme que no va a hablar, porque es que no está respirando. ¿Cómo diablos va a hablar? ¿Cierto? No tiene sentido. Entonces, que un estudiante diga eso es porque no tiene ni idea de qué es una apnea. Y lo más probable es que está confundiendo apnea con disnea. Entonces, ¿qué es disnea? Entonces, cuando damos la palabra dis, se refiere a dificultad o dolor. Ustedes van a ver, por ejemplo, disuria. Disuria sería dificultad o dolor al orinar. Entonces, acá disnea sería dificultad para respirar. Entonces, lo más probable es que el estudiante esté confundiendo apnea con disnea. Entonces, ¿qué es disnea? Sensación subjetiva del paciente, dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. La disnea inspiratoria se presenta por obstrucción parcial de la vía aérea superior y se acompaña de tirajes. Ya expliqué que eran tirajes. La disnea aspiratoria se asocia con estrechez de la luz de los bronquios y la aspiración es prolongada como en los pacientes con asma bronquial y enfisema pulmonar. Bueno, esto es algo que yo no les había dicho hasta ahora. ¿Qué es información subjetiva? ¿Qué es información objetiva? Bla, 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 bla. Porque bueno, esto lo mencioné con los estudiantes que vemos clases presenciales antes de que entráramos en paro y todo eso. Eh, hay que diferenciar qué es información subjetiva y qué es información objetiva. ¿Sí? Nos quedan 8 minutos. Yo creo que alcanzo a explicar eso brevemente. A ver. ¿Cómo está la norma de ayudas diagnósticas? Si estamos viendo exámenes de laboratorio, los exámenes de laboratorio y las ayudas diagnósticas se consideran información objetiva, no subjetiva. Entonces, ¿qué es información subjetiva? Pues el nombre lo dice, información del sujeto, ¿sí? En términos de valoración médica, de diagnóstico médico, ambas son importantes, tanto lo subjetivo como lo objetivo, ¿ya? Pero si le tengo que dar más peso, más razón a una de las dos, esa es la objetiva. ¿Por qué? Y para la ciencia, no solo para la medicina, para cualquier rama de la ciencia, la información subjetiva es información que de entrada mucha gente desestima. ¿Por qué? Porque es información del sujeto, ¿ya? Mientras que la información objetiva es toda aquella que yo puedo medir, cuantificar, calificar, observar, ¿sí? Entonces, no, el riesgo de que haya error, el riesgo de que haya sobreestimación es mínimo, ¿sí? Es menor.
que la información subjetiva. La información subjetiva es más propensa a errores, fallas, sobreestimación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es información del sujeto. Es lo que el paciente dice. Y el paciente pues puede decir la verdad, como también puede estar diciendo mentiras. Así como cuando yo les digo, estudiaron para el examen y todos dicen, sí, profe, y va uno a mirar las respuestas del examen y, oh, qué horror, ¿qué es esto? Así, tal cual. Entonces, el paciente puede estarme diciendo a mí, eh, enfermera, lo que pasa es que mi hijo ha estado vomitando y ha vomitado 3 veces en la mañana. A mí no me consta que eso sea verdad, ¿cierto? Yo como profesional, pues obviamente voy a creer en lo que me está refiriendo el paciente, ¿sí? Pero siempre lo que el paciente me diga lo pongo entre comillas. El paciente refiere que, abro comillas, vomitó su hijo 3 veces en la mañana, cierro comillas. Siempre la información subjetiva va entre comillas. ¿Por qué? Porque es información que yo no puedo verificar que sea real. Puede que sea verdad, puede que su hijo haya vomitado, pero que no haya sido 3 veces como ella dice, sino solo una vez. Pero con el carácter de que la atiendan de urgencia, pues va a decir que es que vomitó 3 veces. Otro ejemplo, un paciente me puede decir que tuvo fiebre de 40 grados centígrados. Uf, eso es altísimo. Vengo yo, cojo el termómetro y se la tomo y me marca 38. ¿Tiene fiebre? Sí, porque son 38. Pero es como la que él dice, no, para nada. Una fiebre de 40 es una fiebre que tienes que correrle ya, rápido, sí o sí. El paciente en cualquier momento me convulsiona. Pero una fiebre de 38 no es para que un paciente convulsione, ¿cierto? Entonces, el paciente me puede decir que el vecino o el amigo que tiene una droguería le tomó la temperatura y le dio 40. ¿Es real esa información? Ni modo, no puedo saber realmente qué tan cierto, qué tan real es lo que él me está contando, ¿ya? Voy a suponer que sí, de que el paciente lo que me dice es verdad, pero es solo una suposición, ¿ya? Y por eso se llama información subjetiva, ¿sí? Entonces, la disnea es una información subjetiva. ¿Por qué? Porque generalmente la disnea se cataloga como la dificultad que expresa el paciente o el dolor que el paciente siente cada vez que respira, ¿ya? Yo no puedo saber si realmente le duele o no. Yo no puedo sentir dolor en cuerpo ajeno, dice una frase por ahí. No se puede sentir dolor en cuerpo ajeno. Entonces, yo no puedo saber si realmente eso que él me está diciendo es verdad. Yo no puedo saber si si él me dice que le duele, yo no puedo saber si de verdad le duele o es mentira. Quizás le duela y de pronto lo está exagerando, que también pasa muchas veces. El paciente exagera sus síntomas, ¿ya? Entonces él me puede decir que para él es el peor dolor que ha sentido en toda su vida. Y puede que sea verdad, pero también puede que sea mentira. Puede ser que sea un dolor muy leve y él lo está exagerando para que le administren analgésicos, para que le pongan cuidado, para que la enfermera lo mime, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A veces también puede pasar el caso contrario, que el paciente se está muriendo del dolor y prefiere decir que no le duele nada. ¿Y por qué un paciente haría eso? Porque hay pacientes que creen que si dicen que ya no sienten nada, el médico les va a dar salida rápido, ¿sí? Entonces, prefieren aguantarse el dolor para ver si el médico les da el alta hospitalaria, la salida rápido para su casa. Y puede estar muriéndose del dolor y el paciente se aguanta y dice, no, no, ya no me duele, doctor. No, para nada. Estoy bien. Y se está muriendo por dentro de que le duele. ¿Cómo puedo saber yo que realmente no le duele y que está mintiendo y se está aguantando el dolor? No, no puedo saberlo. No hay forma. Entonces, como no hay forma de verificarlo, como no hay forma, yo no puedo sentir lo que él siente y no puedo saber si lo que él dice es verdad o es mentira, entonces a eso le vamos a llamar información subjetiva. Y por eso es que nosotros hablamos hoy en día de signos y síntomas.
Si yo les preguntara a ustedes, queridas estudiantes, ¿cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? ¿Ustedes qué me responden? ¿Qué dice el público? 50-50, llamada a un familiar. El público opina. ¿Qué es un signo y qué es un síntoma, niñas? ¿Y cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? ¿Ninguna? Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Dice que nos queda menos de un minuto. Hay que cortar la llamada. Fue muy emocionante hablar con ustedes. No mentiras. Vamos a hacer la pausita corta y continuamos ahorita. ¿Sí? La idea es que nos quede claro qué es un signo y qué es un síntoma, que sepan cuál es la diferencia, qué es información subjetiva y qué es información objetiva, ¿sí? Porque eso es uno de los pilares de esta norma, ¿vale? Entonces nos vemos ahorita. Son las 4:37. Vamos a ver si nos vemos faltando 15 minutos para las 5, de forma que le podamos dedicar unos 15 minuticos más a esto y lo que nos quede pendiente lo hablamos mañana, ¿vale? Yo creo que alcanzamos a terminar al menos la parte de respiración. Mañana les muestro unos videos sobre respiración, ruidos respiratorios. No se pierdan esa. Bueno, nos vemos ahorita. 15, faltando 15.